Bienvenido a esta intervención número 23 dedicada a la reflexión sobre los rasgos más comunes y determinantes de nuestra historia universal que comenzó con la revolución de la agricultura hace 10 o 15 mil años, de la cual hemos dicho que solo la mitad ha estado la escritura presente. La primera mitad fue sin escritura. Eso no quiere decir que no la hubiera, posiblemente no la hemos podido descifrar, como ha pasado en algunos lugares del mundo. En la India, por ejemplo, hay una serie de símbolos que no hemos podido identificar qué significan. Luego, tiene que haber habido muchas formas de comunicarse escritas que no conocimos. Pero asumamos que la mitad de la historia solamente la conocemos por la escritura. Y en la intervención pasada me preguntaba yo por la preocupación que a usted le puede asaltar frente a una, un posible exceso que usted puede interpretar y una posible generalización no justificada sobre esa, esa asignación tan negativa y tan destructiva que le he dado a las personas que han ostentado y tenido el poder político en el mundo entero. He dicho que esas personas no han construido la historia, que por otro lado las mentes idealistas que las ha habido también a todo lo largo de la historia han planteado para crear una humanidad totalmente distinta a la que tenemos y que jamás el ser político va a poder construir porque primero que todo su afán natural cerebral es buscar y acumular el poder y segundo su pareja original y natural es aquella que está lanzada a la acumulación de riqueza y entre ellos dos jamás van a dejar que el resto de las personas puedan construir los grandes ideales o las grandes imaginaciones, llevar a la realidad las grandes imaginaciones de una sociedad muy distinta a la que tenemos. Me refería como el ejemplo mayor y demasiado elocuente sobre ese mal que le ha hecho a la historia o que la hizo a la historia el haber lanzado al Homo sapiens cargado de ese afán por el poder y por la acumulación de bienes, ese mal tan grande que se ha construido debido a ese matrimonio original entre el ser político y el ser propietarista. Me refería a que el ejemplo para mí más elocuente es el de la esclavitud. En la pasada intervención lo ponía como ejemplo que usted fundara una pequeña sociedad y se le ocurriera de una manera espontánea esclavizar a las demás personas y decir que todo era suyo o en asocio con otra persona que tuviera todo y usted hace las leyes para esa persona, usted dice que los dos son enviados de Dios y que el resto deben ser esclavos porque hay un libro sagrado que así lo dice. ¿Qué hay en la esclavitud? La palabra es tan negativa que muchas veces ni siquiera se la profundiza un poquito. Se asume que la esclavitud es algo tan perverso, a veces tan lejano, que se asume que no hay que explicarla demasiado. Ya es suficiente con mencionarla y que es algo del pasado. No es cierto. Primero que todo, lo vamos a ver más adelante y lo anticipé ya, la esclavitud hace apenas 150 años, después de más de 10.000 años, se transformó en algo que vamos a analizar. Pero la esclavitud vale la pena mirarla con algo de detenimiento. ¿Qué hay en la esclavitud?
Primero que todo, una negación explícita y muy duradera del valor del trabajo. Lo repito, una negación explícita y muy duradera del valor del trabajo. No importa saber cuándo nació la esclavitud. Lo cierto es que las personas de todas las sociedades humanas que contribuían con su esfuerzo físico inicialmente para la elaboración de los bienes que necesita la sociedad, las personas, entre ellos esos poderosos, esas personas que contribuían y han contribuido siempre al bienestar de la sociedad, de los integrantes de la sociedad, se les negó explícitamente el valor de lo que hacían al convertirlos en esclavos. Piense usted que la palabra esclavitud es tardía y es precisamente aparece con la escritura. Pero en esa primera mitad de la historia, la esclavitud no sabemos qué nombre tenía y posiblemente no nos importa tanto. Pero lo que sí es supremamente llamativo es que haya nacido tan espontáneamente. Grandes pensadores, grandes profesionales, grandes seres espirituales influyentes en las religiones, durante todos estos milenios justificaron de una manera abierta y como si estuvieran revelando una verdad que, como siempre sucede, alguien del más allá se las transmite, que la esclavitud era la natural condición, que prácticamente el hijo o la hija de dos esclavos nace esclavo. Piense en unos segundos, o si quiere después de esta intervención, piense en qué mente puede engendrar ese pensamiento. Eso no es una mente bendecida por ningún tipo de naturaleza ni por ningún otro ser divino, asumiendo que lo haya. ¿Cómo puede haber una manifestación tan natural, tan perversa, desde cualquier ángulo que usted lo mire, en los extremos el más humano y en el otro extremo el más metafísico o celestial, si se quiere? ¿Cómo es posible que durante 10.000 o 15.000 años los poderosos, las personas que conducen las sociedades, las naciones y especialmente después las empresas que se iban creando a lo largo de los siglos conforme se especializaban ciertos trabajos, esos dueños, esas personas que conducían esas organizaciones, continuaran con una inercia tan nefasta, tan ciega, tan perversa, de negar el valor que aportaban esas personas a la sociedad entera. Una manera de negarla tan consistentemente y hasta el día de hoy, una manera de negar el valor del trabajo ha sido precisamente no solamente la esclavitud, sino que en la vida práctica el esclavo vive en la pobreza, en la miseria, vive constantemente sufriendo, porque en cualquier momento de la historia no ha tenido acceso a los beneficios que tienen los poderosos. No importa el nivel de riqueza de las sociedades, no importa, no se fije en que si hoy la sociedad es más rica que hace 1000 años
o hace 5.000 o hace 10.000 años. No, siempre ha habido en la sociedad, en la historia, riqueza. La riqueza o las personas que poseían riqueza y poder hace 10.000 años no imaginaban la riqueza que iba a haber 5.000 años después, y los de hace 7.000 años o los de hace 3.000 años o hace 2.000 años no imaginaban la riqueza que hay hoy. Luego siempre ha habido una riqueza de la cual se sienten orgullosos las sociedades. Pues bien, el esclavo, e insisto, el esclavo es porque ha ocupado, ese ha sido el nombre, la categoría, el estatus del trabajador durante esta historia universal que supuestamente y a veces llamamos con algo de ilusión civilización o que hemos sido civilizados. Yo no creo que si la palabra civilización en usted evoca progreso, evoca orden, evoca organización, evoca un ímpetu hacia adelante, un impulso hacia el crecimiento. Si eso quiere decir civilización, creo que el solo hecho de la existencia de la esclavitud en esta historia universal niega la existencia de la civilización, por lo menos tal como la entendemos en la mente. Para los poderosos, no hay duda que civilización es cuando ellos conquistan nuevas tierras, más poder. Cada vez que un poderoso adquiere y en el futuro tendrá más poder, bien sea que conquistaban tierras, bien sea que ponían a sus hijos en el poder, bien sea que ganan elecciones o que vuelven a ganar elecciones, cada vez que ellos se ven beneficiados, dicen que es un avance. Y muchas veces llega un punto en que los mismos historiadores les asignan el nombre de civilizadores, que crearon civilizaciones. Pero yo lo reto a que en un análisis, como he dicho en algunas intervenciones, desde un balcón muy lejano de la historia, no desde el balcón de su nación o de su familia o de sus preferencias políticas o de sus gustos históricos o de, si usted prefiere, a los romanos o a los griegos, en fin, no lo digo desde ese balcón, digo desde un balcón más lejano, que da una neutralidad mayor. Piense en que está en un balcón muy lejano y le presentan una humanidad de 10 o 15.000 años, muy breve, como hemos dicho, muy corta, frente a la perspectiva de la vida, que tiene 3.500 millones de años. Piense que es una historia muy corta y que le dicen que ha estado dominada por unos seres que tienen el impulso de cada vez tener más poder y otros que tienen el impulso de acumular más riqueza. Y entre ellos dos han construido la historia, en todas las sociedades, en todos los pueblos de la humanidad. Que además ellos se llaman civilizados porque cuando los mira usted al comienzo, apenas tenían una rueda y hoy tienen naves que pueden ir incluso salir hacia el espacio. Tienen más elementos modernos, que llamamos modernos, más comodidades. Pero que además ahí los que han construido todo eso han sido esclavos. ¿Le llamaría a usted civilización a eso? ¿Le llamaría a usted que esas personas han creado civilizaciones que valgan la pena recordar, de las cuales se puedan sentir orgullosos? Yo creo que no. Yo creo que no, y eso debemos cambiarlo. No será fácil. Muy posiblemente no veremos ni siquiera signos positivos del cambio, pero tenemos que empezar a cambiar. Continuaremos con estos temas tan importantes en la próxima sesión. Muchas gracias.